Sí, pantalla Salva. completa. Perfecto. A ver, esto. Lo puedo ir pasando. A ver, perfecto. Voy a sacar esto. Bien. Cooperación internacional. Nosotros vamos a empezar hablando de lo que se conoce como interacciones civiles. Kalduch va a plantear que las interacciones internacionales son acciones que se dan de manera recíprocas que surgen entre grupos con un cierto poder autónomo y que los efectos se van a dejar de sentir de manera directa tanto en lo que se va a conocer como esa configuración internacional y en lo que operan con sus respectivas estructuras internas. Entonces nosotros acá, para entrar al concepto de cooperación internacional, empezamos a ver como que ciertas palabras clave, ¿no? Dice que son acciones, habla de grupos que son partícipes, habla de que se dan una configuración de un contexto internacional y que actúan a veces en sus respectivas estructuras internas. Por su parte, Holcim y Smith, no sé si se ve bien, pero acá, las interacciones internacionales van a ser procesos políticamente relevantes de comunicación y de intercambio entre actores del sistema internacional. Entonces aparece también en estas interacciones internacionales otro concepto que sería actores. También comunicación e intercambio de estos actores en qué contexto, en qué lugar, en el sistema internacional. Entonces, a ver si acá. Si pregunto, la cooperación internacional, ¿qué me diría? ¿Entienden ustedes por cooperación internacional? ¿Palabras se le viene a la cabeza o una palabra clave sobre cooperación internacional? ¿Qué es eso? Gracias. Por lo que yo entiendo de cooperación es una cadena de ayuda humanitaria entre personas, por ejemplo, los soldados en misiones de paz o organizaciones como la Cruz Roja, que tienen el mismo objetivo de brindar la paz y de ayuda humanitaria a quienes más necesitan, por ejemplo, la población de África. Muy bien, muy bien. Ya dije, varios actores, muy bien ahí. Gonzalo, Ahora, no sé si no, estoy teniendo un problema y no sé si se activó la mano. Ahí, se activó, sí, y se te escucha. ahí, gracias. No, yo iba a ir Bien. más o menos a ese mismo sentido de que la cooperación directamente en el sistema internacional es como nosotros como humanidad, mediante distintos actores, que como en este caso son la Cruz Roja o los cascos azules, ayudan a distintos grupos que se ven afectados de forma natural o por hechos humanos en ciertas partes de un territorio, como lo pueden ser conflictos bélicos o tsunamis o terremotos, o problemas de hambruna también. Muy bien, muy bien. María José, Sí, yo también comparto lo que decían. Me parece que es como cuando alguna organización se plantea ayudar en cierto contexto internacional, sobre todo como ciertos grupos que se ven afectados por guerras o, no sé, revoluciones que suceden y que, bueno, necesitan ayuda porque no tienen lo necesario para sobrevivir a esas situaciones. ¿no? Morena, Hola, buenas, ¿se me escucha? se escucha perfecto. Bien, sí, yo quería agregar que, bueno, esta cooperación puede provenir tanto de entidades estatales como no, como entidades no gubernamentales, por ejemplo, ONGs, y que todas tienen como por el mismo objetivo, digamos, que es la coordinación o la ayuda mutua, pueden ser varios también, pueden ser, qué sé yo, como cooperaciones entre varios actores, pero con un mismo objetivo y que bueno, se dan distintos ámbitos.
Ya puede ser, por ejemplo, cooperación económica, ya sea dando una suma de dinero, puede ser humanitaria, puede ser tecnológica o militar también, en nuestro caso Uruguay, los cascos azules, pero todos van con un mismo objetivo hacia un mismo grupo. Perfecto. ¿Se escucha bien el audio? Porque estaba viendo ahora el chat o se me trancó en un momento. Sí, se te Pregunto. trata bastante, Lucía, sí. Está un poco mal, un ¿Se poco está tranqueando trancando? a veces. Entonces, déjenme conectar, capaz que con datos móviles, porque estoy con la red y me dice que está conectada. Pero si se escucha medio trancada, a ver ahí. Hola, ¿ahora se escucha bien? Ahora te ¿O escuchamos bien. Sí, se profe. escucha mejor? ¿Sí? Perfecto. Entonces se Sí, ve que está era mejor. un tema de la otra red. Perfecto. Bien, entonces, ay, ¿qué pasó? Acá. Bien. Nicolás, tenías la mano levantada. Sí. Buenas, ¿se me escucha? ¿Escucha? ¿Se escucha perfecto? ¿Se me escucha? Sí, yo quería comentar que para mí la cooperación internacional es el accionar que llevan a cabo los actores para ayudar al desarrollo sostenible de la humanidad. Y antes que no pude hablar porque se me trancó, quería preguntar si van a subir la presentación de la paz de la clase del jueves a Eva. Y todas las presentaciones se suben, van subiendo los docentes a medida que se va terminando. Ya. Ahí. Julieta, ¿se escucha? ¿No? Bueno, a ver, Lucía. Sí, profe, yo comparto lo que dicen mis compañeros y siento que también va un poco más allá de ONGs y eh, cosas gubernamentales, perdón que no me sale la palabra, pero también siento que va un poco más allá y pongo un ejemplo como sucedió hace 1 o 2 años en Porto Alegre que se inundó y por ejemplo desde acá en Montevideo había gente que estaba recolectando cosas para poder donar, entonces añadiendo y sumando a lo que es el cordón humanitario, como decían los compañeros, siento que también va un poco más allá de lo que son ONGs y cosas gubernamentales. Bueno, vamos a seguir y después damos la palabra a los demás compañeros en la acá. Si nosotros vemos bien el tema de las imágenes, muchos ya lo fueron diciendo, y cuatro imágenes. La primera hace alusión bien a lo que decían de las inundaciones que sucedieron en Porto Alegre en el año 2024, donde no solo la sociedad civil actuó, sino también por parte de estados, de los diferentes estados, Uruguay mandó mucha ayuda a este sistema, a este momento de inundaciones, siendo una nueva forma de cooperación internacional. Y la otra imagen, en esta que aparece de un terremoto muy conocido, el de Haití 2010, donde generó un cambio en la coyuntura de Haití, dado que no solo impactó a nivel económico, sino que también social, humanitario, y generó una crisis humanitaria dentro del país, generando que diferentes países, el sistema internacional y también organismos internacionales y ONGs ayudaran para que el país se pudiera recuperar en sus diferentes ámbitos. Por su parte, también encontramos, como bien creo que decía Gonzalo, el tema de las misiones de paz, de los cascos azules, siendo la cooperación militar, que la vamos a ver un poquito más adelante,
otra forma de cooperación. En esta imagen encontramos a los cascos azules de Uruguay ayudando a niños en África, posiblemente sea el Congo, donde están más desplegados las tropas uruguayas, y es otra forma de cooperación internacional. Y por último, si vemos bien, la Cruz Roja como un organismo, vemos también esto de la ayuda mutua por parte de los miembros hacia una sociedad civil o hacia un grupo. Entonces, a ver, ¿va a pasar? Bien. Entonces, ¿qué cooperar? ¿Y se escucha bien? ¿Sí? ¿O se trancó? Se tranca un poco, pero se escucha. No sé si todos están teniendo el mismo problema que se le está trancando. Como que se te silencia. Sí, como que de ¿Se rato se silen? te escucha mejor y de rato como que más bajo y medio Exacto, cortado. se queda lejos en algunos momentos. Igual creo que es Claro. mejor con los datos que con tu red Bueno, vamos Wi-Fi. a dejarlo así y yo voy hablando más fuerte y cualquier cosa si me dice se tranca me van diciendo. Bien, porque no sé qué será que le está pasando. Ahora se escucha bien, bien, perfecto. Entonces, ¿qué sería cooperar? Barbé habla que la cooperación y la colaboración internacional van a hacer la vida de los individuos mucho más fáciles, más confortables y también de manera más eficiente. Holsti, por su parte, que también aparece en el texto de Barbé, habla que millones de transacciones que se da entre individuos, organizaciones internacionales y gobiernos se van a realizar de manera rutinaria. A ver, yo ahora traje un video que está relacionado con un tema de la cooperación, porque es una canción que se conoce como Stuck With You de Ariana Grande y Justin Bieber. La canción se realizó en el año 2020 para juntar fondos por la pandemia del COVID-19. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a poner el video y después luego comparto de nuevo. A ver, ¿ahora se escucha bien? Sí. Bien, ahora comparto esto. A ver si escuchan. Compartir. Bueno, ¿la conocían la canción? ¿Algunos? Sí, Capaz que sí. sí, bien. Bueno, fue una canción que salió en Brasil, que salió en la pandemia, de Ariana Grande con Justin Bieber, estuvo creo que en el top 100 de Billboard y también en los rankings de Spotify. Y bueno, la finalidad era para recaudar fondos para la pandemia de COVID-19 y las personas que lo estaban padeciendo en Estados Unidos, ¿no? Y también era como en ese momento fue un momento como de concientización para hacer notorio el impacto de la pandemia y de quedarse, de no juntarse para no propagar el virus. Como esta canción existen varias. ¿Por qué yo traigo esto? Bueno, porque en el momento de la pandemia del COVID-19, la cooperación aparece como un instrumento para conseguir ese fin común. Entonces, antes de entrar y explicar el tema de la pandemia y del vínculo con la cooperación, traje también a Tina, que también es citado en el texto de Barbé, y dice que el origen de las relaciones cooperativas existe un cálculo individual que revela que el objetivo de conseguir uno o más objetivos nacionales fundamentales va a ser cooperar con otro gobierno, dando vida así a un tipo de relación particular diferente de la que se tiene con otros gobiernos en relación con los mismos objetivos. ¿Será que los estados, a través de sus objetivos nacionales, a veces para alcanzar dichos objetivos nacionales de manera exitosa, se puede aplicar la cooperación internacional para que todos salgan beneficiarios o que todos consigan ese bien común?
Por eso yo traje acá, a ver, traje, capaz que algunos conocen, capaz que no, está muy bueno, la página del Orden Mundial de España. El Orden Mundial es una página española que habla de mucha temática del sistema internacional. Los que están a cargo son licenciados en Relaciones Internacionales o de Ciencia Política, son todos españoles de la Complutense de Madrid. Además de informes, artículos de prensa, también a través de cartógrafos realizan mapas que explican las diferentes dinámicas del sistema internacional en diferentes aspectos. Un mapa de la geopolítica y las donaciones de las vacunas. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el momento de la pandemia del COVID-19, al principio teníamos que todos los países del sistema internacional, todos los estados del sistema, querían conseguir la fórmula y querían conseguir la vacuna para combatir la pandemia dentro de sus fronteras. No obstante, posteriormente, a través de la cooperación internacional, empezaron a darse cuenta que a través de la cooperación podían alcanzar ese fin común, pero también ayudar a ciertas regiones donde la vacuna no llegaba. Por ejemplo, el caso de África, que fue una de las más perjudicadas, ¿no? Sí, a través de este mapa vemos que la cooperación internacional de las donaciones de la vacuna, encontramos a Estados Unidos, no sé si se acuerdan bien, Estados Unidos tenía la fórmula AstraZeneca, donde AstraZeneca había llegado a Canadá, a México, llegó a América Latina, llegó a Uruguay, también llegó a Japón, a Europa. China con la Sinovac, que capaz que muchos de ustedes se implementaron Sinovac, yo lo hice, después tuvimos Pfizer, llega no solo a América Latina, sino que encontramos al Caribe, encontramos a la región de África, donde, como bien decíamos, la cooperación internacional a través de las donaciones de la vacuna estuvo muy presente, sobre todo, por ejemplo, acá en República Democrática del Congo o en otras partes de la África subsahariana, ¿no? Después encontramos y vemos también de China a través de India, como un canal que India manda a la otra parte asiática, donde se encuentran los tigres, los dragones asiáticos. Vemos también que Pfizer, que la implementaba Gran Bretaña, aparece en el marco en Europa, también llega a una parte a América, América Central y América del Sur. Si encontramos, vemos a Rusia. No sé si se acuerdan, Rusia tenía la fórmula de la Sputnik, que en Argentina se la utilizó, y muchos argentinos se vacunaron con la Sputnik. Bueno, Rusia también llega a América, llega también a Europa, y vemos también cómo las vacunas de China llegan también hacia el continente de Oceanía, donde Australia aparece como un hub, donde distribuye a otros países la vacuna. Entonces, a través del ejemplo del COVID-19, podemos ver este ejemplo de cooperación internacional, donde diferentes estados, también el rol de diferentes organismos internacionales, no sé si se acuerdan, en ese momento también todos estamos pendientes que decía el secretario de la Organización Mundial de la Salud, que decía el secretario general de la ONU, que decía el secretario de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, como que aparecen también, que creo que en una de las intervenciones orales comentaron, ahí creo que se me trancó, pero creo que ahí volví, comentaron que no solo son actores a nivel de Estado, sino también aparecen organismos internacionales, a veces también aparecen ONG, a veces también aparecen empresas transnacionales. Acá encontramos otra noticia que también pertenece a la página de las Naciones Unidas. Dice, COVID-19 debe abordarse a través de la solidaridad y la cooperación internacional. La COVID es un desafío mundial que tiene que abordarse a través de la solidaridad y la cooperación internacional, declararon los representantes de las Naciones Unidas. Otra, también en este cuadro es un cuadro comparativo, también perteneciente al orden mundial,
donde muestra los mayores donantes de vacunas, ¿no? Millones de dosis comprometidas en acuerdos bilaterales, que vamos a darlos, o para la iniciativa COVAX, que era la iniciativa realizada por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para la distribución de las vacunas. Si vemos bien, a junio del 2021, todos estos son los países con más donaciones. El primero que aparece es Estados Unidos, con su vacuna el AstraZeneca. Posteriormente encontramos a Reino Unido, Japón, Francia, Alemania, España y China. Encontramos una empresa transnacional, sudafricana, pero después empezamos a hacer como un análisis. La mayoría de los países son o Estados Unidos o Inglaterra, también los europeos, también encontramos como o los países nórdicos. Por el lado, les decía a los de la clase hoy de la mañana, me gusta mucho usar caricaturas para también poder explicar un poco el sistema internacional, ¿no? Si vemos así, vemos ahí, encontramos la caricatura de Cole, que lo realiza Cole, es un caricaturista de la revista The Economist, y en la época de pandemia realizó varias caricaturas para expresar la situación del momento del sistema internacional, ¿no? La caricatura que elegí, sí, Rafaela. Gracias. Tengo una pregunta. En la cooperación internacional, ¿podemos considerar a las acciones de actores no estatales individuales en el caso de personas, como por ejemplo una cooperación entre las empresas de Elon Musk y otras empresas, así que que no tienen relación con actores estatales o no? O gubernamentales, así entre actores individuales en este caso? Mira, vamos a explicarlo mayormente, pero sí, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, el caso de Elon Musk, ¿no? Que tenga una fundación que done a una ONG de X país, se puede entenderla como cooperación internacional de ámbito privado. Vamos a explicarlo más adelante, pero sí, hablábamos también, por ejemplo, del caso de la fundación de Bill Gates y su esposa, como también como fundación filántropa que ayuda a ciertas ONGs o a ciertos estados, por ejemplo, en el caso de los estados en África, algunos países de África, para ciertas temáticas. Sí, también se puede entender como cooperación internacional. Si ustedes tienen alguna duda o quieren comentar algo, no duden en hablar, levanten la mano. Bien, Gracias, profe. de nada. Si nosotros vemos en esta caricatura, vemos que es como un soldado que se está, en vez de llevar, lleva su armadura, pero en vez de llevar su espada para luchar con este monstruo, vemos que es la vacuna, la espada, ¿no? El monstruo es el COVID-19 y él para entrar a luchar con este monstruo tiene muchos carteles de alertas donde le dicen camino incorrecto, de vuelta, pare, final infeliz, le dice no, acá se encuentran los antivacunas, etcétera. ¿Por qué traje esto? Bueno, porque en la cooperación internacional, a pesar de que teníamos este gran monstruo, esta gran epidemia, todos los estados estaban en un mismo barco, podríamos decirlo. Entonces, a través de la cooperación internacional, pudieron combatirlo y lo pudieron también a través de las donaciones de vacunas, ¿no? Fue un gran ejemplo de cooperación internacional. A ver. Entonces, como bien decíamos, encontramos diferentes formas de cooperación internacional. Primera forma de cooperación internacional es la cooperación política. Es una coordinación, puede ser entre Estado-Estado, Estado-organismo internacional, sea a través de coordinaciones de posiciones en temas políticos a nivel internacional. Por ejemplo, podemos decir el acuerdo de Mercosur, Unión Europea, que traten los temas políticos.
¿no? Ese caso se lo puede entender como un tema de cooperación política. ¿Por qué? Bueno, porque existe búsqueda de consensos, porque hay una coordinación entre gobiernos, porque hay un diálogo y consulta. Acá encontramos ejemplos, por ejemplo, como el G7, el G20, la Cumbre de las Américas, como bien dijimos, el Acuerdo Unión Europea, Mercosur. Puede ser Mercosur y países de la comunidad andina. Puede darse Mercosur y China en materia política. Puede darse de diferentes formas, pero la cooperación política, como para que les quede clara, es, puede ser estados, organismos internacionales. El tema que subyace en la mesa es lo político. Sí, Lucía. Profe, un ejemplo de cooperación política, añadiendo al caso COVID que estamos hablando, puede ser la repatriación de cuando Talvi consiguió de que los uruguayos volvieran a su tierra si deseaban. Muy bien, sí, la repatriación de los uruguayos que se encontraban, por ejemplo, el grupo de economía que se encontraba en Asia eh, y en Europa también, puede ser un ejemplo también de cooperación y también el tema del crucero que embarcó, ¿se acuerdan?, en Uruguay, que tenía varios casos de COVID y a través de ACE también se realizó una ayuda. También es otra forma de cooperación. Muy bien, Lucy. Después encontramos la cooperación económica. Unos actores, podemos decir, entre Estado y Estado, entre Estado y un organismo internacional, entre un organismo internacional y otro organismo internacional. Sí, el foco los asuntos económicos, y promover el desarrollo económico y a veces la integración regional. Se puede dar, bueno, a través de intercambios comerciales, inversiones, asistencia financiera, integración internacional, por ejemplo, a través de que puede otorgar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el CAF, la OMC, también algunos intercambios comerciales que realiza la OMC. También pensándolo, por ejemplo, un caso, trayendo de nuevo el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, bueno, ¿cuánto los países del Mercosur pueden ingresar sus productos para entrar al mercado europeo? Y ahí aparece lo que conocemos, bueno, ese intercambio comercial. Encontramos la cooperación técnica, a diferencia de la cooperación política y la cooperación económica, transferencia de conocimiento, de tecnologías, de experiencias para desarrollar las capacidades. Como bien decíamos, podemos darlo entre Estado a Estado, Estado, organismo internacional. Lo que realizan es, por ejemplo, el brindar becas, capacitar a personas en el exterior para luego traerlos a su lugar de origen y que apliquen su conocimiento. Y de expertos, que vengan expertos de diferentes países, esa movilidad que a veces se conoce como movilidad académica, proyectos en conjunto y una asistencia técnica. Vamos a ver más adelante, pero a través de, esto es un spoiler, a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, aparece este tipo de cooperación técnica. ¿Por qué? Bueno, porque la Agencia Uruguaya Internacional, en colaboración con otras embajadas de otros países, a veces ofrecen becas internacionales para que o estudiantes de licenciaturas, de posgrados, de maestrías o de doctorados puedan formarse en el exterior para que luego puedan venir y aplicar su conocimiento o que se realice este intercambio de expertos, de esta movilidad académica. La importancia de la cooperación técnica es
transferir, traspasar las barreras, las fronteras y transferir el conocimiento para que el conocimiento llegue a todas partes y también el tema de las experiencias, de ejemplos, de los avances tecnológicos, el desarrollo de capacidades. Por eso encontramos acá, por ejemplo, la Embajada de Japón, la JICA, Alemania, vamos a hablar después de la cooperación sur-sur, cuando se realiza entre dos estados de una misma región. China, capaz que la que más conocen, o que se escucha, o que capaz que no sabían bien cómo se llamaba, pero lo sabían manejar, el tema de la cooperación militar. Y la cooperación militar es la colaboración entre estados o entre el Estado y un organismo internacional en materia de defensa y seguridad. Como bien mostrábamos en las imágenes anteriores, la colaboración es de misiones de paz por parte de Uruguay a los cascos azules de Naciones Unidas. Eso es un tipo de colaboración. ¿Por no, porque se realiza o un entrenamiento conjunto, o un intercambio de información, o operaciones de paz. Entonces acá encontramos varios ejemplos. La OTAN es un ejemplo muy claro. Los ejercicios militares conjuntos, del despliegue de tropas militares de diferentes estados para capacitarse, o las misiones de paz que son parte de la ONU. Mirlex. Gracias por la palabra, profe. Yo, ahora que veo los diferentes tipos de cooperación, se me ocurre que si bien no veo acá cooperación sanitaria, siento que podría englobarla en los cuatro renglones, porque siento que es al mismo tiempo, al haber una crisis internacional sanitaria, hay una cooperación política entre los países, porque obviamente quieren evitar una pandemia como fue la del COVID. Después está la cooperación económica por lo mismo, llegar el tema de la vacuna o de hacer algún tipo de prevención para que el virus o la bacteria o lo que sea que esté afectando no se siga esparciendo. En la cooperación técnica lo mismo, pensar en que hay un experto que de pronto puede estar acá y lo necesiten en Estados Unidos para desarrollar algún medicamento o lo necesiten en otro continente. Y a pesar de que no suena muy común, capaz también cooperación militar, porque en momentos como el COVID, que hubo muchas personas que en medio de toda la locura que se formó y en medio de la desesperación, como está pasando ahora con el ébola, ¿no? De que empezaron a quemar centros de salud y todo lo demás, entonces también es mediar a la hora de mantener la paz y la seguridad de las naciones y de la población en general. Entiendo que si bien no, capaz no sé si lo iba a decir después, pero entiendo que la cooperación sanitaria, si bien no está como en un reglón para ella sola, siento que está en todas, no sé si me explico. Exactamente, claro, porque el tema del COVID-19 fue un tema que primero que nada cambió la coyuntura del sistema internacional, ¿no? Nos enfrentamos a un acontecimiento que en tal magnitud, creo que desde la fiebre amarilla, que fue en el 1918-19, no había sucedido en esta gran magnitud que el mundo se parara de un momento a otro y que buscar una solución, una cura a algo que no se sabía. Entonces, es muy cierto lo que vos decís, porque a través de la ayuda sanitaria vemos las diferentes formas de cooperación para poder conseguir, por ejemplo, las vacunas o para también dar o a través de las donaciones de las vacunas, ¿no? Y bien también agrego el tema de cooperación militar en el momento sanitario. Las Fuerzas Armadas también jugaban un rol de la distribución de las vacunas o de diferentes elementos que se necesitaban en el momento. Entonces, también, pero es cierto, no existe como una clasificación específica, pero muy bien. Bien, entonces acá yo traje algunas noticias de la actualidad de nuestro sistema internacional que hablan de la cooperación militar. Por ejemplo, no sé si saben, Alemania va a intensificar su cooperación militar con Ucrania y defiende que Ucrania sí pueda ser parte de la Unión Europea. Esto es una forma de cooperación militar, ayudar a intensificar las tropas militares alemanas en Ucrania. Kim Jong-un va a seguir o afirmó cuando se reunió con Putin
que va a seguir apoyando a las políticas de Rusia en materia de defensa. Es otra forma de cooperación militar. Ucrania y Siria hablan de una posible cooperación militar y seguridad, otro estilo también de cooperación. Esta noticia me llamó mucho la atención, la encontré en la BBC Mundo, que hay un polémico acuerdo que va a permitir que tropas estadounidenses puedan desplegarse en Paraguay, puedan desplegar, Estados Unidos desplegar sus tropas en Paraguay. Según la noticia, lo que hablan es de que las tropas estadounidenses van a ayudar a las tropas paraguayas a capacitarlas para que puedan combatir el narcotráfico, la inseguridad. Esto también es otra forma de cooperación militar. Sí, Rafael. Gracias. Mi pregunta es, no sé si tiene mucho sentido, pero en el caso de la cooperación técnica, lo fenómeno de fuga de cerebros, por ejemplo, que es principalmente de países subdesenvolvidos, como subdesarrollados, perdón, como India, o, principalmente que tiene mucho de indianos No, sí. principalmente en el Silicon Valley. Sería un ejemplo de cooperación técnica informal. Así, ¿cómo que se ubicaría eso? O sea, podría ser, sí, un caso a estudiar de cooperación técnica, pero de manera informal, de manera no legítima, porque, ¿qué pasa? Nosotros bien decíamos que la cooperación técnica es esa transferencia de conocimiento, de experiencia y tecnología entre los estados, entre las mismas partes, pero con el fin de que posteriormente regresen a su lugar natal, podríamos así decirlo. ¿Para qué? Bueno, para que puedan aplicar dicho conocimiento en su territorio. Por ejemplo, yo estaba pensando, capaz que algunos saben, eran el INIA, el Instituto Nacional de Agricultura uruguayo, él a sus trabajadores, a gente que, no sé, estudiaron como biólogos o ingenieros agrónomos o veterinarios en sí, brinda becas para que realicen sus maestrías o sus doctorados, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con el fin de que ellos puedan irse a estudiar, a aprender, o sea, hay una transferencia de conocimiento, hay una capacitación, para que luego puedan aplicar lo que estudiaron en los laboratorios de línea y a los casos concretos. Eso es una cooperación técnica. Ahora el caso de esto de la fuga de capitales o las fugas de cerebros, que se habla mucho, es como que la antecara de la cooperación técnica. No sé si lo podemos como entender, ¿no? Porque en realidad sí hay una transferencia de conocimiento, pero no existe una asistencia técnica, no existe una capacitación, no existe un intercambio de expertos y tampoco está en el marco de un estado con otro estado, de un estado con una organización. No sé si se entiende. Sí, sí entiende ¿Sí? bien. Muchas gracias. De nada. Mirlex, Sí, quería ahora cuando mencionaste lo de cooperación militar, se me vino a la mente que es bastante, bueno, no es de ayer, pero es relativamente reciente, cuando empezaron todas las deportaciones desde Estados Unidos y Nicaragua, o su presidente Nayib Bukele, se ofreció a recibir a muchos presos en sus instalaciones, en el SECOT, y creo que es como una es cooperación un tanto caso de política como cooperación militar. militar, el caso de El Salvador con Estados Unidos al recibir presos también es una forma de cooperación militar. Muy bien. Bueno, y después otra noticia que capaz que sí, muchos la escucharon, de este año, dice, Estados Unidos negocia con Dinamarca abrir 3 nuevas bases militares en Groenlandia. La situación de Groenlandia, la posible toma de que Donald Trump en un momento amenazó a Dinamarca de tomar Groenlandia, generó, podríamos decir, inestabilidad dentro de la Unión Europea, ¿no? Generando de que varias tropas de diferentes países de la Unión Europea, sea el caso de Suecia, sea el caso de Alemania,
España, parece que Francia también, desplegara sus tropas en el territorio groenlandés por un posible ataque norteamericano. Dicho hecho, no sucedió. Sin embargo, el despliegue de tropas para proteger algo en común también se la comprende como una cooperación interna, cooperación militar. Entonces, por eso también traje el caso de Groenlandia. Traje este video, que voy a pasar rapidito, que habla también de las reacciones divididas de los ataques de Irán y cómo la cooperación militar se encuentra y forma parte. A ver, voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. A ver, dejo de compartir esta presentación y comparto el video. ¿Ahora me van escuchando bien? ¿Sí? Sí, se Sí, te está escucha mejor. bien. Sí, está perfecto. Porque se ve que era el internet mío que andaba mal. Bueno, comparto. Acá. Creo que lo están viendo. Así que lo pongo. La desunión europea tablero con la escalada bélica en Medio Oriente. El bloque comunitario tiene un solo mínimo común denominador, un llamado a la moderación sin una condena conjunta a la violación del derecho internacional. La única solución duradera es la diplomacia y esto significa una transición creíble para Irán, el cese definitivo de los programas nuclear y balístico y el fin de las actividades desestabilizadoras de la región. Desde la energía hasta lo nuclear, desde el transporte hasta la migración y la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias de estos recientes acontecimientos. Por países, las narrativas cambian. En la noche del domingo, las tres principales economías del viejo continente, Alemania, Reino Unido y Francia, emitieron un comunicado conjunto en el que no descartan acciones militares para defender sus intereses regionales, afirman. También quisiera decir que, políticamente hablando, el gobierno alemán cree que es importante que Irán comprenda que este comportamiento, que representa una amenaza considerable no solo para la región, sino también para Europa, debe detenerse. Intereses energéticos, estratégicos y económicos. Total Energies, de Francia, tiene grandes inversiones en Qatar y Emiratos Árabes Unidos. La empresa británica BP tiene activos en la región del Golfo, donde Irán ha atacado bases militares estadounidenses en respuesta a la ofensiva de Washington y Tel Aviv. Por otra parte, Reino Unido y Francia también tienen bases militares en el territorio, y Alemania mantiene un vínculo estrecho con Israel. Aunque Londres por el momento se ha mantenido al margen, pese a las críticas de Trump, sí ha favorecido el uso de sus instalaciones militares para las tropas de Washington. El presidente Donald Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no participar en los ataques iniciales, pero es mi deber evaluar qué es lo que le conviene al interés nacional del Reino Unido. Eso es lo que he hecho y mantengo esa decisión. Sin embargo, señor presidente, está claro que la respuesta escandalosa de Irán se ha convertido en una amenaza para nuestra población, sus intereses y nuestros aliados y no puede ser ignorada. Por su parte, España se desmarcó de sus socios y condenó los ataques unilaterales contra Irán. Negó el uso de los emplazamientos militares estadounidenses en su suelo para proseguir la ofensiva. En las bases que hay en Morón y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia, ninguno, absolutamente ninguno, a esta actuación. En esta posición hay otros países como Dinamarca, Irlanda o Noruega. Unas posiciones dispares que dejan a la Unión Europea como institución en medio de las aguas internacionales geopolíticas y diplomáticas una vez más. Muy bien. Este informe de France 24, una cadena francesa, voy a seguir compartiendo, es hace 2 meses, ¿no? El panorama del conflicto de Irán cambió, no obstante, me pareció importante porque vemos que la cooperación internacional está presente siempre y cuando hay estos conflictos internacionales la encontramos. A veces no sabemos cómo ponerle el nombre, pero se la conoce como cooperación militar. Sí, Gonzalo. Bueno, sí, perdón. A mí me quedó con la duda porque yo hace no mucho había escuchado que como España, por lo que yo tenía claro, España y Estados Unidos, como son parte de una misma alianza que es la OTAN, al momento de que Pedro Sánchez se negó a usar sus bases militares como parte del apoyo a Donald Trump, en teoría
Estados Unidos y en consecuencia Donald Trump podría generarle alguna consecuencia o económica sí, en sentido económico al, Sí, al país, a España. sí. En realidad, lo que sucedió fue que ante las amenazas de Trump, en ese momento, de usar las bases militares que tiene España sobre la región de África y cerca del Medio Oriente, Pedro Sánchez le negó dicha utilización, generando que Trump amenazara a nivel económico o que iba a romper lazos comerciales con España. Fue como un tema de roces de amenaza. Sin embargo, esto no está vinculado con el caso de que sean miembros de la OTAN, ¿no? Porque al ser miembros de la OTAN es la defensa mutua por un posible ataque. Entonces, por lo que yo puedo entender, también las técnicas de cooperación militar pueden entrar también la coacción, o eso sería tema aparte dado en hechos específicos. Un tema aparte porque nosotros, como estuvimos viendo, la cooperación militar es el tema de la colaboración siempre en defensa y en seguridad, ¿no? O ayudamos, por ejemplo, a las tropas a entrenar de manera en conjunta, o, por ejemplo, intercambio de información, no sé, pienso en la alianza que se realizó en América Latina con Estados Unidos para saber trabajar el tema de narcotráfico o las operaciones de paz que mandan los soldados de diferentes estados a los cascos azules en la Unión Europea para ayudar como misiones humanitarias en los países africanos y de otros continentes, podríamos así decirlo, ¿no? Está más relacionado a eso, o sea, la cocción no está tan involucrada. Era eso, gracias. De nada, gracias por preguntar. Bien. Bueno, entonces la cooperación, bueno, acá también tenemos la otra cara de la cooperación, ¿no? Cuando nos unimos y buscamos un fin común, esta imagen bien característica, creo que la vieron con la profesora Ibarra, que trajo el caso de Trump y la llegada a China. Esto también puede ser. ¿Por qué? Porque dijimos que la cooperación es relacionamiento entre los actores que se da en el sistema internacional. O sea, eso también está bueno, entender en qué marco se da en el sistema internacional, ¿no? Y son interacciones básicas del sistema internacional junto con el conflicto, la integración y la paz. Se da un alto grado de ayuda, hay reciprocidad y confianza mutua, hay un cálculo racional y hay diferentes niveles entre los actores. Vuelvo a citar a Holsti en el texto de Barbé, porque dice que las condiciones que van a favorecer el establecimiento de estas relaciones de cooperación tienen que ver con tener intereses en común, objetivos y necesidades que sean de carácter similar o complementarias entre las partes, a través de que se dé con distribución equitativa de los costos, de los riesgos y beneficios. En la clase de la mañana estuvimos haciendo como un mapa de ideas, así de ideas que nos pasaban, que entendíamos cooperación. Y todos decían tener los mismos objetivos o conseguir un fin mayor o un fin común, ¿no? Es esto, a través de tener intereses en común, objetivos y necesidades similares, aparece la cooperación, porque sabemos que se da entre estados o entre un estado y una organización internacional para poder conseguir ese fin mayor, ese fin común, ¿no? La- Las Naciones Unidas habla de la cooperación internacional, dice que son todos aquellos estados que han aceptado el principio de la cooperación internacional, que van a tener como propósito realizar dicha cooperación en la medida de solucionar problemas, tanto sea de carácter económico, social, cultural o humanitario, siempre respetando los derechos humanos y las libertades sin hacer distinción entre la raza, el sexo, el idioma o la región. O sea que desde la fundación de las Naciones Unidas con la creación, vamos a ver que la cooperación internacional está presente. Esto va un poco más adelante. ¿Por qué va a estar presente? Bueno, porque en ese tiempo también empieza a surgir el término de la ayuda oficial al desarrollo,
que se realizaba de países del norte o desarrollado a países del sur o en vías de desarrollo o subdesarrollado. Por ende, la Carta de San Francisco de las Naciones Unidas lo va a introducir. El desarrollo de cooperación internacional, que vamos a hablar también, tiene su propio concepto de qué es la cooperación internacional. Para la AUSI, dice que es la aceptación más amplia alude a todo aquel esfuerzo de cooperación que se da entre dos o más países para abordar una temática de interés común. O sea, que vemos uno o más dos estados, ¿no? Por ejemplo, se habla de cooperación internacional para enfrentar la crisis financiera mundial o de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Eso también es importante que le queda. La cooperación internacional no se da de manera unilateral. Lo estamos viendo que se necesitan siempre dos actores o más de dos actores para poder realizarlo. Y dentro de la clasificación de la cooperación internacional encontramos la cooperación multilateral y la cooperación bilateral. Bilateral es aquella que se realiza entre dos estados o puede ser entre un estado y una organización internacional para conseguir un fin común, como decimos. Así que la cooperación multilateral se realiza o en el marco de una organización internacional donde forman parte varios actores o entre más de un estado para poder también alcanzar un fin común. Acá yo traje dos ejemplos para distinguir la cooperación bilateral y la cooperación multilateral. La cooperación bilateral puede ser, por ejemplo, la cooperación técnica que Uruguay tiene entre el JICA. El JICA es la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, a través de la Embajada de Japón, y Uruguay. Japón realiza mucha cooperación internacional con Uruguay a nivel de cooperación técnica, de servicios, de autos, de ómnibus eléctricos, a nivel de instrumentos para la salud. Se lo ve muy presente. Mientras que la cooperación multilateral se la realiza a veces en el marco, por ejemplo, del ACNUR, a través del marco de las Naciones Unidas. Ayuda, en este caso es una noticia, de la ayuda que realiza el ACNUR al conflicto y a la crisis que está pasando en Medio Oriente. A pesar del gran conflicto, ACNUR aporta este grano de arena, podríamos así decirlo, en el conflicto a través de la cooperación multilateral. Pues, encontramos otros niveles de cooperación. El nivel interestatal, que lo dijimos, se puede dar en cooperación bilateral o multilateral. Estados, yo coopero con Japón, Japón coopera conmigo. O Japón me otorga, por ejemplo, en este caso, el mamógrafo móvil, que se le entregó a Tacuarembó, y es una cooperación interestatal. Nos encontramos el nivel gubernamental subestatal. Es una cooperación transfronteriza que se realiza entre gobiernos regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que se realiza, por ejemplo, entre los departamentos, no sé, el departamento de Durazno con el País Vasco de España. Eso es una cooperación de nivel gubernamental subestatal. ¿Por qué? Porque, primero que nada, no está el Estado en sí, sino están sus dependencias gubernamentales, que también cooperan con otras dependencias gubernamentales de otras regiones de otros países. Después encontramos el nivel transnacional, que abarca en este caso aquellas ONG que van a participar en los proyectos de cooperación, y el nivel superestatal se ubican todas las relaciones de cooperación enmarcadas en una organización internacional. Acá yo daba el ejemplo, por ejemplo, a través de la firma de la Unión Europea a Mercosur, se puede realizar una cooperación superestatal. Bien, entonces acá encontramos un cuadro comparativo que es basado en el texto de Barbé. Encontramos diferentes tipos de cooperación, ¿no? Desde sur.
Sur es la cooperación más clásica, más tradicional, que surge con esta idea que yo les venía planteando de la Carta de las Naciones Unidas de San Francisco, en su artículo 1.3. Bueno, fue en ese momento, bien posterior a la creación de la Carta, ya más a la década del 60, que se empezó a plantear de que los países del norte, o sea, los países desarrollados, tendrían que realizar cooperaciones a los países del sur, sobre todo por la situación que estaba viviendo África en el momento, a veces también de hambruna. Entonces, es una cooperación mucho más tradicional porque se realiza a, o sea, el que las realiza es países desarrollados o organismos internacionales que está destinado a países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Es así, es como que el destinatario final es el países en vías de desarrollo. Podemos encontrar en este caso, en el caso de Uruguay, como bien dije, cooperación de Japón a Uruguay, de la Unión Europea hacia Uruguay, encontramos diferentes marcos. Sin embargo, más en la década del 90, entrando el 2000, esto lo van a ver bien, hoy les comentaba, en cuarto año tienen una materia que se llama Cooperación Internacional en Relaciones Internacionales y se habla de los diferentes tipos de cooperación. Encontramos la cooperación sur-sur, más de la década 90, principios del siglo XXI. Esa necesidad también de poder ayudarnos mutuamente en aquellos países que se encuentran en la misma región, ¿no? O países que están en desarrollo o en vías de desarrollo. La cooperación sur-sur es también el pasaje a veces del intercambio del conocimiento. Ay, no sé si ahí se me trancó. ¿Se trancó ahí o no? No, está normal. No, no, ¿No? está No, bien. porque se me había trancado. Bien. Es intercambio de conocimiento, de experiencias y capacidades entre países del sur. Yo, en el caso existe mucha cooperación sur-sur entre Uruguay y Paraguay. O, por ejemplo, entre Cuba y Uruguay. Es eso, se basa en la solidaridad y la horizontalidad, el pasaje de experiencias, de conocimiento, de intercambio, para poder cooperar con un país que sea de mi misma región, de mi misma zona, y que no lleguemos a usar la cooperación norte o sur. Posteriormente encontramos la cooperación triangular, que la cooperación triangular puede ser países en desarrollo, país desarrollado y organismos internacionales. Por eso se habla triangular porque es como un triángulo, ¿no? Va capacidades técnicas y financieras entre varios actores para poder ayudar el desarrollo. Pueden ser como, por ejemplo, en este caso hay acuerdos Japón-Chile para acciones en Bolivia, Perú y el Caribe. Japón-Chile conjuntos ayudan a cooperar a nivel triangular a Perú, Bolivia y el Caribe. Un programa que aplica, por ejemplo, España hacia Paraguay y Uruguay en materia de cooperación. Eso también se puede dar como una cooperación triangular. O, por ejemplo, un programa que lo realice la Unión Europea hacia Argentina y Brasil. Eso también es otro posible cooperación triangular. Rafaela, sí. Gracias. Mi pregunta es, ¿la Cámara de Industrias de Uruguay sería un ejemplo de cooperación internacional con las empresas? La Cámara de Industria Uruguay, ¿con qué empresa? ¿Con las Con las empresas empresas locales? internacionales como Ah, es que, ok, con las empresas internacionales. En ese caso sí lo podríamos entrar acá con la parte de filantropía. O no sé si filantropía, no. Podríamos meterla con este otro, de que lo vamos a ir ver más adelante. Con cooperación, sí, puede ser ayuda, no, canje de alivio de deuda o cooperación financiera, pero no es tan, al ser una empresa transnacional, podríamos verlo capaz que con el tema de o filantropía, más o menos en ese sentido. ¿Bien?
Gracias. Encontramos yo voy pasando medio rápido porque son 6 menos cuartos, quedan algunas. Después encontramos como, creo que uno de ustedes me preguntó el tema de las fundaciones privadas, ¿no? De las empresas. Acá encontramos, por ejemplo, de las filantropías, ¿no? Fundación Kellogg en México o Fundación Bill y Melinda Gates en Gabil. ¿Para qué? Para ayudar a países en África, por cierto, o la cooperación que existe entre organizaciones, entre, por ejemplo, ONGs internacionales y ONGs en países en desarrollo, o fondos globales como fondos multilaterales con aportes públicos, o la cooperación descentralizada, que son administraciones regionales o locales, o universidades, o ONG, eso también es otra forma de cooperación. Voy pasando medio rápido. A ver. Bien. Encontrábamos bien acá, como decíamos, el tema de los tipos de cooperación. La oficial, que son transacciones realizadas por agentes oficiales, gobiernos o organismos internacionales. Entonces encontrábamos el caso, por ejemplo, cooperación Uruguay-Japón, cooperación Uruguay-España, cooperación Naciones Unidas-Uruguay, cooperación entre el gobierno de Montevideo con la región de Andalucía, como vimos en esta cooperación subregional. Pero después encontramos la no oficial o la privada, que acá viene lo que Rafaela decía, que es la cooperación realizada por o particulares o empresas asociadas o ONGs, que no va a requerir en este caso acuerdos gubernamentales y siempre va a utilizar recursos privados o donaciones. Hay muchos ejemplos, vimos el caso de Bill y Melinda Gates, pero también, por ejemplo, a nivel más social, las alianzas de los sindicatos, por ejemplo, el Sindicato de Europa con el Sindicato Uruguayo del PIT-CNT, ¿no? Paso medio rápido. Entonces hablamos de cooperación bilateral, multilateral, cooperación regional o multipaís, que va a beneficiar a varios países de una región. Encontramos la ayuda alimentaria, también. Entonces, acá aparece, tengo 10 minutos, voy a ir rápido, la cooperación internacional para el desarrollo. La cooperación internacional para el desarrollo lo habla Albuquerque, que dice que tiene que entenderse como el conjunto de actividades desplegadas por los países desarrollados que implicando alguna transferencia de recursos concesionales a los países desarrollados van a tener como finalidad principal la ayuda a superar esa difícil situación en estos últimos países. O sea, la cooperación internacional de desarrollo, conocida como la CID, es por parte de países desarrollados aplicando medidas económicas, de ayuda humanitaria, técnica, tecnológica, para que los países en vías de desarrollo o subdesarrollados puedan salir de esa situación que están padeciendo, ¿no? La CID, como se dice, va a estar comprendida por acciones que van a estar tanto parte actores públicos como privados, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para promover el progreso económico de los países en sus desarrollos, que tienen menos renta relativa, ¿no? Voy a pasar medio rápido. Entonces ellos lo que hacen es la transferencia de recursos financieros o en especies o en tecnologías, equipamientos, conocimientos o becas para apoyar a los esfuerzos de los países. Uruguay ha realizado un aporte sumamente estratégico a la cooperación internacional del desarrollo. Él es promotor, pero a su vez también recibe algunas cooperaciones internacionales del desarrollo, ¿no? Pero podemos ver a través de esta imagen que se realizó, estos son como que los principales ayudas de la cooperación internacional del desarrollo que realiza Uruguay. Uruguay como promotor de la cooperación internacional del desarrollo, pero también como recibidor, podríamos así decirlo, a través de sus objetivos de 2030, tiene diferentes objetivos. Por ejemplo, promover y proteger los derechos humanos,
promover la igualdad de género, promover políticas públicas de calidad, la protección del medio ambiente, apoyando las acciones para la conservación de la biodiversidad, y a través de la experiencia de la aplicación de energías renovables, promover y fomentar esa transición hacia las energías renovables. Esos son como que los cometidos, podríamos decirlo así, de Uruguay hacia la cooperación internacional de desarrollo. Génesis, sí. Gracias. Cooperación internacional del desarrollo. ¿Estás haciendo referencia sinónimo a los objetivos de la Agenda de la ONU 2030? ¿O estoy mal haciendo yo visualizando No, ¿qué eso? pasa? Muy bien lo que dijiste. No, no es que los objetivos, la cooperación internacional al desarrollo sean los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030. No. ¿Qué pasa? Uruguay, a través de la CID, de la Cooperación Internacional al Desarrollo, y la implementación de la Agenda 2030, tiene estos cometidos para ayudar en la cooperación internacional al desarrollo, que sí, si los pones a ver, son algunos de los objetivos de la Agenda 2030. Pero no es que los objetivos de la cooperación internacional al desarrollo están vinculados con la Agenda 2030. Eso no. ¿Quedó Gracias claro por ahí? De quedó claro. nada. Bien. Bueno, esto pasó, que es el origen de la CID, que lo estuvimos hablando, y aparece la ayuda al desarrollo. Dice que desde la década del 70, el Comité de la Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como la OCDE, nuclea los principales donantes tradicionales y va a definir a la ayuda oficial al desarrollo como aquellos flujos que están dirigidos a países en desarrollo, que figuran en la lista de receptores de la cooperación de ayuda al desarrollo y a instituciones multilaterales. Entonces, esto también se vincula con la cooperación internacional al desarrollo. ¿Por qué? Porque la ayuda al desarrollo, que en este caso pertenece a la OCDE, va a encargarse de ayuda de recursos económicos, como dijimos, materiales, técnicos, humanos, para fomentar el desarrollo del planeta. Martina, sí. Profe, usted había dicho que Uruguay era promotor sobre la ayuda, pero también la recibía, pero habías dicho como una palabra, como cuando decías, para cuando Uruguay recibía, o era la palabra recibir solamente. Él es promotor, pero también recibe. Podemos decir, no sé, captador, que no me acuerdo qué palabra dije en ese momento. Ah, está, ok, No me pondré acuerdo. recibe. Está. Podemos decir, pero, pero en realidad es captador y promotor. Eso, gracias. ¿Captador era? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, la ayuda oficial al desarrollo es parte del marco de la OCDE. Sé que son muchas terminologías, pero a la vez, en realidad, todo lo que tiene que ver es con la cooperación internacional. Lo que pasa es que la ayuda oficial al desarrollo se da en el marco de la OCDE, ¿no? Y los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo van a ser Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Finlandia, República Checa, Países Bajos, Irlanda, ¿no? Y es más o menos esto, o sea, la ayuda a nivel económico, material, tecnológico hacia esos países en desarrollo para fomentar su desarrollo o sus mejoras, podríamos así decir. Voy pasando rápido, chicos, porque quedan 5 minutos y hay otra clase. Entonces, encontramos la política internacional de Uruguay para el desarrollo. Estuvimos viendo con el esquema que Uruguay habla de que para el 2030 y a través, bien como Génesis decía, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Uruguay quiere ampliar sus capacidades y seguir dando cooperación internacional. ¿A través de qué? Bueno, de implementar
toda esa estrategia del desarrollo sostenible, la reducción de desigualdades, el ejercicio pleno de los derechos humanos, el fortalecimiento y el vínculo internacionales, con el multilateralismo, con el tema de las políticas públicas. Entonces realiza a través del AUSI un plan estratégico que está colgado, que son como que los diferentes puntos de Uruguay hacia el 2030. ¿No? Uruguay también realiza, y voy rápido, eh, un marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, el gobierno, a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación y el Sistema Internacional de Naciones Unidas, hablan de que para el 2026-2030 hay un acuerdo estratégico que va a guiar la cooperación internacional de Uruguay en estos 5 años, ¿no? Donde los temas son similares, ¿no? Convivencia, bienestar integral, cohesión social, crecimiento sostenible, tecnología, fortalecimiento de la gobernanza democrática, descentralización, participación ciudadana, entre otros. Voy pasando. Bueno, la cooperación internacional a través de la agenda de la Agencia Uruguaya de Cooperación. La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional fue creada en el 2010, forma parte de la órbita de la Presidencia de la República y cuenta, como dice acá, con un consejo directivo y un director ejecutivo que siempre es designado por el presidente. Pero lo importante es los cometidos, ¿no? Que ellos tienen, el cometido de la AUSI es la planificación, el diseño, la supervisión, la administración de políticas, de programas de cooperación internacional que sean tanto recibidas o que sean otorgadas por Uruguay, para que el país pueda desarrollarse a nivel nacional. Y esto es muy importante porque la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional actúa en todo el territorio uruguayo. Entonces, si nosotros lo podemos saber a través del famoso Sistema Nacional de Cooperación, el Sistema Nacional de Cooperación va a estar integrado por diferentes poderes: poder ejecutivo, legislativo, el judicial, entes autónomos de servicios descentralizados, gobiernos internacionales, departamentales, entre otros. Pero lo que hace, en realidad, es implementar esta cooperación internacional que tanto Uruguay recibe, como que Uruguay brinda en su territorio. Acá encontré varios ejemplos. Por ejemplo, la Embajada de Japón apoya atención en salud de zonas rurales de La Valleja, o Japón fortalece los servicios de salud rural de Durazno con la entrega de una unidad móvil odontológica. Habíamos encontrado otra acá, que la AUSI había participado del encuentro interamericano sobre los desafíos de la mediación de la cooperación sur-sur y triangular. Uruguay y China afirman fortalecer cooperación con inversión y capacitación de deportistas y entrenadores. Y el programa de cooperación triangular para América Latina y el Caribe, que lo implementaba la Agencia de Cooperación Española. Entonces, bueno, sé que fui muy rápido, pero son las 6 justitos. Entonces, la canción queda en deuda. La canción en realidad es de Queen, Radio Gaga, pero no es por la canción en sí, sino por el momento del lugar y el hecho. La canción fue realizada y la presentación en el concierto Live 8, un concierto que se realizó en el 85 en Inglaterra y en Estados Unidos de manera simultánea para ayudar a frenar la hambruna en Etiopía. Por eso también traigo esta canción, porque acá aparece también la cooperación internacional en el ámbito de la música. Rafaela. Gracias. Mi pregunta es, ¿cuánto los tipos de cooperación según los actores que tenemos la cooperación sur-sur, que es entre países en desenvolvimiento? En este caso, ¿solamente sur de geográfico o podría entrar en este ejemplo los BRICS? El tema es que los BRICS, viste que, o sea, nosotros hablamos cooperación sur-sur cuando son países que tienen las mismas características. Por eso hablamos de sur-sur, o que se encuentran en Palestina, en la misma región, pero que también poseen las mismas características. El tema es que los países que componen los BRICS
no poseen estas mismas características. Por ende, no se podría entender como una cooperación sur-sur. Mismo que sean todos en desarrollo. ¿No? Que, por ejemplo, en las BRICS vos tenés a una Rusia, tenés una China, y Pero entonces, son todos considerados emergentes, ¿no? claro, se consideran economías emergentes, pero a nivel de la clasificación de la cooperación no estaría. Gracias. De nada. Bueno, y bueno, muchas gracias por el tiempo que les dejó a Mafalda. Quería analizarla, pero tenemos que cortar la charla. Las dejo para que piensen un poco y este cómic de Mafalda y el relacionamiento con la cooperación internacional. Así que bueno, muchas gracias. El cuestionario está abierto hasta el domingo de la Guerra del Peloponesio para aquellos que llegaron más tarde. Pero si ya realizaron el otro y no tuvieron ninguna dificultad o hicieron el trabajo de los chips, no tienen que preocuparse. Así que nos estaremos viendo el jueves. Gracias. De nada, Profe, que pasen bien. perdón, te robo Sí, 2 segundos. Nosotros habíamos hablado por mail y todavía me sigue figurando el error de la tarea sincrónica. Igual te respondí por mail, por las dudas, para que pero te sepas sigue que apareciendo el error. ¿Por qué sí. hiciste este último? Es que ese no me aparece. Ese me dice directamente, te pasé la captura de pantalla y todo del error que me figura. ¿No te aparece este último encuesta de la Guerra del Peloponesio? No, sí, te No, debe aparecer. Hay un cuestionario ahora que subimos Hay un nuevo. cuestionario abajo. Hay un ok, nuevo cuestionario en el cual tú completas. ok, ok. Yo me fijé acá durante la clase, pero me fijo igual nuevamente. De cualquier manera, perdón, vas a tener mi mail ahí por las dudas, No, te aviso. seguramente Lucía queda en la noche porque estamos Ah, actualizando. bien. Recuerda que tenemos 4 grupos, estamos actualizando cada grupo. Seguramente todavía estamos en ese proceso. Ok, ok. Bueno, muchas Ah, gracias y perdón. supuestamente hoy en la Pero noche. Después vamos a mandar un aviso por Eva. Después que mandemos el aviso, ahí recién ustedes van a poder trabajar sobre el formulario, ¿ah? Sobre la encuesta, el Perfecto, cuestionamiento. ¿Ah? perfecto. Gracias. Nos No de vemos. nada. que pasen bien. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Bueno, que pasen bien. Chao, Chao, nos Janetla. vemos. Chao, no de nada.